Y estamos conectados ahora vía Zoom con el abogado Benji Espinosa. Él, como ustedes saben, representa al presidente Pedro Castillo en el proceso que tiene abierto ante la Fiscalía. Benji, muy buenos días. Nicolás, muy buen día. Vamos por partes. El presidente ya brindó una primera declaración ante la Fiscalía, sin embargo, está pendiente su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. La pregunta es, ¿va a ir o no va a ir de manera definitiva y clara? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo va a ser? ¿Se ha coordinado algo al respecto? ¿Qué información nos puedes transmitir, por favor? Claro, Nicolás. Es importante hacer notar que se ha remitido un oficio de parte de la Secretaría General de la Presidencia de la República y se ha establecido que, al amparo del artículo 117 de la Constitución, el presidente no puede ser sometido a una investigación por el Congreso, que no solo interdicta el 117 las investigaciones fiscales, sino también las investigaciones a nivel del Congreso. Sin embargo, se ha hecho la salvedad que en un buen ánimo, en un clima de cordialidad y de respeto recíprocos de los poderes del Estado, el señor presidente de la República va a brindar la declaración que se le pide ante la Comisión de Fiscalización. Ojo, esto sin que suponga reconocer que el presidente, conforme a la Constitución, pueda ser sometido a una investigación. Es importante aclararlo porque muestra, por un lado, una voluntad de colaboración, pero siempre haciendo la salvedad de cómo debe hacerse la lectura constitucionalmente conforme del precepto contenido en el 117 de la Carta Política. Ahora, el congresista Héctor Ventura ha pedido que esta presentación del presidente sea pública, sea una sesión pública. Exitosa. ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque entiendo que el presidente tiene la prerrogativa de pedir que, por ejemplo, este interrogatorio no se haga en el Congreso, sino se haga en el Palacio de Gobierno. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿están de acuerdo ustedes con que sea pública y que se realice en las instalaciones del Congreso? Efectivamente, Nicolás, lo que se está estableciendo, aún no está definido, es la posibilidad de que el señor presidente de la República visite el Palacio Legislativo, concretamente la sede de la Comisión de Fiscalización, o, conforme a su investidura, sea visitado y reciba lugar a los señores miembros de la Comisión de Fiscalización. Este es un asunto, es un tópico aún no cerrado hasta el momento. De acuerdo. Ahora tú has tenido expresiones en algún momento, Benji, diciendo algo así como que lo que no debería ocurrir es un circo con esta investigación. Y tú has puesto en duda además la objetividad con la que estaría actuando esta comisión de fiscalización. Sí, y debo reafirmar, porque lamentablemente si uno empieza a recoger algunos datos brindados, algunas expresiones y afirmaciones realizadas a la prensa, entonces uno puede colegir lo siguiente. Primero, escuchamos al señor presidente de la Comisión de Fiscalización decir, ya casi está terminado, concluido nuestro trabajo, ya el informe final está por salir, por ser evacuado. La pregunta es, si ya tienes todo casi listo, ¿por qué a última hora, en el último momento, y porque el presidente no ha querido declarar conforme la forma que tú estableces, porque el presidente ha contestado que le envíen preguntas y que él contestará por escrito como testigo? Entonces, como no ha contestado en la forma que eres de cambio y te varió la situación de testigo investigado, entonces tenemos primero la declaración de que el informe ya está casi terminado. Segundo, tenemos que el cambio de testigo investigado obedece antes que haberse levantado una sospecha o algún elemento de convicción en contra del presidente por no haber declarado conforme quería. Y tercero, porque hay que ser claros, yo lo he dicho y lo subrayo y lo reafirmo ahora, mientras a la Fiscalía se le exige por ley objetividad, a los órganos de la Comisión, por eso hablo en particular de la Comisión de Fiscalización, no se le exige objetividad. No hay un mandato normativo que establezca objetividad. Se rigen bajo criterios de interés, conveniencia política y coyuntura. Eso es algo absolutamente claro.
Ahora, pasando a otro tema, el excomandante general del Ejército ha dicho con respecto a la declaración del presidente que él sí se reunió con el presidente y que no entiende por qué el presidente ha negado un hecho del que hay además otros testigos. Es decir, que él sí tuvo un encuentro con el presidente de la República en Palacio de Gobierno. ¿Por qué el presidente ha dicho ante el Ministerio Público que no? Bueno, finalmente estamos acá frente a dos versiones. Si se hubiesen dado, yo no puedo admitir específicamente algún dato que se haya brindado y propalado en los términos estrictos de la reserva del sumario de la investigación fiscal. Lo que puedo decir es que cuando una persona dice una cosa, la otra persona señala una cosa distinta o contraria, finalmente las palabras de una u otra persona valen lo mismo, no por el cargo, sino en función de que puedan ser confirmadas o corroboradas. Así que, digamos, peor de los escenarios es una palabra frente a otra, y esto tendría que establecerse de manera probatoria a través de actos de corroboración o diligencias de confirmación. Claro, pero el tema es que el presidente puede decir, no recuerdo haberme reunido con él, a veces ha habido reuniones donde ha habido un grupo de gente y yo no puedo identificar quiénes eran los presentes, pero no puede negar de una manera enfática que la reunión ha ocurrido cuando el general Vizcarra está diciendo, pero si no estábamos los dos solos, hay otros testigos que pueden confirmar no lo que ha dicho el presidente, lo que he dicho yo. ¿Por qué enredarse en esas cosas? Es lo que uno no entiende. O sea, y lo digo por lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entrevisté al presidente y le pregunté si él conocía a Samir Abudayev, me dijo que no. Y yo había hablado ese día con Samir Abudayev y Samir Abudayev me había dicho que él se había reunido 2 veces con el presidente, no una, 2. 2 veces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué negar lo que además otros pueden acreditar? Es lo que no se entiende. Lo que pasa es que, a ver, esos abstractos no voy a referirme específicamente a los detalles que estás mencionando, pero cuando, por ejemplo, tú me preguntases a mí y conoces a tal persona, yo lo puedo interpretar en el sentido de si es que existe alguna relación, si existe algún vínculo de confianza, si existe algún tipo, no es cierto, de acercamiento. Entonces, bajo esa premisa yo puedo decir, no lo conozco en ese sentido. Ahora, eso no significa que estuvieras negando, por ejemplo, algún tipo de reunión protocolar que se mantiene precisamente en lontananza, en distancia. Son 2 cosas distintas. Por eso que siempre hay que tomar con pinzas y colocar en el adecuado contexto, término, espacio y tiempo las declaraciones que se hacen. Ahora, se ha filtrado la información de que habría por lo menos 2 testimonios en el sentido de que Samir Abudayev estaría reconociendo que por el otorgamiento de las contrataciones para la adquisición de biodiesel se habría pagado comisiones ilegales y que partes de estas comisiones habrían sido entregadas supuestamente a Karelyn López para que ella a su vez se la entrega al presidente. Incluso entiendo que se habla de una cantidad precisa de 2 millones de soles, si la versión que he recibido es cierta. ¿Ustedes tienen información sobre esto? ¿Esto está en el expediente? Es decir, ¿en qué momento ustedes pueden tener acceso a lo que podría ser declaraciones de colaboradores eficaces? Porque finalmente terminan siendo, van a terminar siendo parte de la investigación, ¿no? Claro, y ahí hay que aclarar, lo que existe en la carpeta fiscal de la Nación son informes de 2 señoras fiscales, por un lado de corrupción de funcionarios, por otro lado el lavado de activos, en donde reseñan o citan por momentos las expresiones, indicaciones o declaraciones que han hecho personas que aspiran en su momento a ser colaboradores eficaces. Aspiran. Digo que aspiran porque están postulando. Digo que aspiran porque están queriendo serlo. No lo son al día de hoy. Entonces, claro, no está el testimonio de manera expresa, explícita, con toda la carpeta, pero tendrá que estar, dado que es lo que corresponde conforme a ley. Lo que sí puedo decir es que
si analizamos los testimonios, en realidad tenemos testimonios, primero, que son en principio, porque las declaraciones de personas que tienen un interés canjear su libertad o su irresponsabilidad o su absolución por, no es cierto, una incriminación de otra persona, se establece primero que son altamente sospechosas. Segundo, son de escasa fiabilidad, es decir, el derecho no le da un valor si es que no están confirmadas. Y tercero, evaluar el contenido mismo de las declaraciones. Responden a lo que se conoce testimonio de oídas. A mí me contó tal persona que hizo esta cosa y en donde estuviera involucrada el presidente. Es decir, el testigo, la persona que aspira a la colaboración, no le consta, no tiene un conocimiento personal, directo, que haya participado, sino que su información viene de la información que le brinda otra, que le suministra otra. Eso se llama testimonio de oídas. Eso se llama en el derecho testimonio de segunda mano. Nosotros tenemos entonces testimonio de aspirantes a colaboradores de escasa fiabilidad, sino que en el contenido mismo, intrínsecamente, de lo que se refieren, son testimonios de oídas. Eso es lo que tenemos hasta el momento. No, pero no tanto tampoco, Benji, porque, por ejemplo, en el caso de Puente Tarata, lo que ocurre son una serie de reuniones donde participan proveedores, donde todos los que intervienen van y vienen, está el Ministerio de Transporte, reuniones en Palacio, y finalmente ocurre que el mismo consorcio obtiene esta obra, al igual que está pasando en la investigación sobre las empresas chinas, y resulta que el tema es tan grotesco que se pone en evidencia que el otorgamiento de esa licitación fue irregular al punto que tuvieron que anularla. Entonces, no es solamente que es la palabra de alguien que acá se hizo algo irregular. De hecho, fue irregular. Y la pregunta es quién cobró por permitir ese hecho irregular y hasta dónde alcanzan las responsabilidades. Pero ya la comisión del delito prácticamente está reconocida con la anulación del otorgamiento de la concesión o de la licitación. Es decir, no es solamente la palabra de alguien. Igual, es decir, hay una secuencia. Samir Abudayev va 2 veces a Palacio de Gobierno y el tercer acto de esta obra es que el señor termina vendiéndole 70 y tantos millones de dólares en biodiesel a Petroperú. Es decir, ¿hay o no hay una relación entre las dos cosas? Es legítimo pensar que sí. Y esos son elementos que el fiscal toma en cuenta para su investigación. Es importante, Nicolás, subrayar que el derecho penal lo legítimo es establecer una responsabilidad de carácter personal. Quien conduce un proceso de selección de este tipo, evidentemente y normativamente, no es el presidente es ajeno a los procesos de contratación. Segundo, no existe responsabilidad por asociación, y entonces, si lo que ha habido es una anulación en su momento, tendrá que explicarse por qué se hizo y hubo un nuevo proceso. Pero lo cierto es que si se anuló, lo que quiere decir es que para términos prácticos, para el derecho no existió, no tuvo efectos jurídicos, no tuvo validez. Eso es lo que se conoce como las nulidades absolutas o ipso iure. Eso que se hizo, esos actos administrativos que se realizaron, finalmente no surte efectos para el mundo del derecho. Eso es en términos prácticos. Ahora, el presidente niega tener ninguna responsabilidad, ¿no? O sea, el presidente insiste en que cualquier hecho irregular que haya ocurrido corresponde a terceras personas, pero la pregunta, Benji, sigue siendo la misma, es decir, estamos hablando de protagonistas que tú mismo cuestionas, ¿no es cierto? Tú dices, esta gente es sospechosa, es de poca credibilidad. Karelyn López, una lobista, ¿no? Metida desde hace rato en los pasillos del Ministerio de Transportes. Y por el otro lado, Samir Villaverde, que es un hombre, pues ya sabemos su historial, expulsado de la Fuerza Aérea, detenido en medio de una balacera cuando asaltaba una pizzería en Miraflores, preso luego por otro delito. O sea, en total el señor Samir Villaverde ha sido condenado en los últimos 20 años o 25 años a 14 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 4. Y ese señor está en Palacio de Gobierno. Ese señor ponía las camionetas para trasladar gente durante la campaña. Entonces, la pregunta es cómo el presidente pudo permitir que esto ocurriera. Porque él dice, no tengo responsabilidad sobre nada de lo que ocurrió. Pero ¿quién puso a esos personajes ahí?
¿Quién dio la venia para que estos personajes se empoderaran como lo hicieron? Primero, yo no acepto que el presidente haya tenido algún tipo de aquiescencia, que sería el concepto al que ingresaríamos, el permitir hacer algo, la aquiescencia. Primero, lo subrayo y lo aclaro. Segundo, como tú bien dices, se trata de dos personas, Carelín, Villaverde, que definitivamente Nicolás no pertenecería su vida, ni su actuación, ni su poder a un santoral. Se trata evidentemente de personas que no han hecho de su modo de vida o de conducirse precisamente lo correcto. Pero de ahí a deducir indefinidamente o indefectiblemente que el presidente tiene algo que ver, que tiene responsabilidad necesariamente, hay un abismo de diferencia. Lo que hay que establecer en la investigación es finalmente el vínculo con quien lo tenía, ¿no es cierto? Con quién podría coordinar, me refiero al caso de Carelín concretamente. Exitosa. El presidente ha negado en público y durante las pesquisas y las preguntas que se han hecho en las investigaciones que haya conocido siquiera al señor Samir. Pero yo creo que es importante dejar que la investigación, ojo, que no acaba si es que al presidente lo excluyen o lo expectoran de la investigación. La investigación continuará, porque hay personas involucradas, porque el hecho está sometido a investigación, porque hay investigaciones no solo en la Fiscalía de la Nación, sino en la Fiscalía de Lavado de Activos, sino en la Fiscalía de Corrupción, porque no solo hay procesos comunes de investigación, sino también hay procesos reservados de colaboración. O sea, si hay hechos que son investigados, que se continúe con la investigación, pero sin afectar la Constitución. Ahora, tú fuiste abogado del señor Facundo Chinguel en el caso de los supuestos narcoindultos, ¿no? Que en realidad eran más que indultos con mutaciones de pena en la mayor parte de los casos. Y eso me pareció sorprendente porque el que firmaba los beneficios era el presidente de la República, que incluso, por lo que entiendo, hacía, es decir, Alan García, hacía anotaciones con respecto a cada caso que se revisaban, según declaró el propio Facundo Chinguel, cada día. ¿Por qué el presidente Alan García no fue incluido en esa investigación si finalmente Facundo Chinguel no tenía ningún poder de tomar la decisión? No era él el que otorgaba los beneficios. ¿Por qué no fue investigado Alan García en ese momento como si está siendo investigado hoy el presidente Castillo? Nicolás, porque pese a que del caso más mediático en su momento, debo recordar que hubo 23 acusaciones de cohecho, corrupción contra Facundo, fue absuelto de 21, solo quedaron 2 casos en condena, y la acusación más importante de ser líder de una organización criminal terminó en una absolución. Lo que hay que establecer es que el fiscal de corrupción de funcionarios que llevaba el caso remite un informe al despacho de la Fiscalía de la Nación y le dice, habría estos indicios, habría estos elementos, habría esta evidencia tangible y objetiva contra el señor presidente de la República en funciones. Establezca usted si le corresponde investigarlo. Y la Fiscalía de la Nación fue muy clara, como no ha sido claro lamentablemente el doctor Pablo Sánchez. La Fiscalía de la Nación estableció en su momento que conforme la prerrogativa del 117, a un presidente de la República en funciones, en ese momento Alan García, hoy el señor Pedro Castillo, no puede ser sometido a una investigación sino en los supuestos que establece la Constitución, que son el delito de traición a la patria y 3 infracciones constitucionales. Por más de que se pueda sospechar, sindicar o señalar que habría la comisión de delitos contra la administración pública, por ejemplo. Porque la Constitución es lo que es, más allá de las coyunturas y los vaivenes de los momentos. Pero una pregunta que no, en este caso no resulta personal. ¿Tú eres aprista, Benji? ¿Tú estás inscrito en el partido? ¿Tú eres simpatizante, miembro del partido aprista? No soy aprista, ni lo he sido. Quienes conocen mi trayectoria profesional saben que he defendido apristas, fujimoristas, independientes, de verdad de todas las clases políticas e ideologías, Nicolás. Ahora, sobre el tema este del plagio, ¿se ha decidido derivar la investigación? O sea, ¿se ha denegado un recurso que presentaron
no sé si estuviste tú directamente en este caso, pero un recurso presentado por la defensa de Pedro Castillo, y la investigación sobre plagio se va a realizar de todos modos, y esta ha sido derivada a Trujillo. Pero entiendo que esto tiene que ver por el hecho de que el plagio habría ocurrido antes de que el presidente tuviera las prerrogativas y la protección que supuestamente le otorgan el artículo 117 de la Constitución, ¿no? Es un punto muy bueno, Nicolás, para aclarar dos cosas. Primero, la defensa del señor presidente de la República no ha interpuesto ningún pedido para archivar esa investigación. ¿Por qué? Porque ahí sí pueden investigar al presidente, porque los hechos de plagio son anteriores a su función presidencial. Lo que no puede hacerse es investigársele por algún hecho acaecido o acontecido durante su ejercicio como presidente de la República. Segundo, la razón para trasladar la competencia que estaba en Cajamarca hacia Trujillo no ha sido estableciendo un lineamiento distinto al 117 de la Constitución. La razón ha sido competencia territorial. Dado que los hechos habrían acontecido en Trujillo y no en Cajamarca, entonces corresponde a una fiscalía de Trujillo y no de Cajamarca iniciar y desarrollar las diligencias preliminares en este caso, y por supuesto hemos contestado que estamos en absoluta colaboración, que pueden contar con nosotros para la declaración del presidente y otra información que quieran que se llegue. Ahora, una última pregunta, Benji. Es decir, estamos claros entonces en que el presidente sí va a ir o sí va a declarar, para ser más precisos, ante la Comisión de Fiscalización. Lo que está en discusión en este momento son dos cosas. Uno, si esa declaración va a ser hecha en Palacio o en el Congreso de la República. Y dos, si va a ser pública o no. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre estos dos puntos que estarían en discusión en este momento? ¿Dónde y si va a ser pública? Perfecto, Nicolás. Entonces, establecido que el presidente va a rendir declaración, lo que queda pendiente de definir es el procedimiento. La declaración es el lunes. Se está definiendo los últimos detalles y alcance de cómo será la declaración. Yo no puedo adelantar ahora criterio, mal haría hacerlo, sería irresponsable de mi parte, no lo voy a hacer. Son los puntos que están por definirse. En el transcurso de los días ya será. Benji, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy gentil. Muy buenos días.